Hola, bienvenidos. Después de 15 días retomamos la actualidad del campo salmantino. Hoy vamos a hablar sobre los últimos flecos de la campaña de la PAC, cómo ha ido, cómo está. Vamos a conocer también todos los seguros agrarios aquí en Asaja Salamanca y además vamos a hablar sobre el cultivo, cómo les está afectando los hongos, las aguas, el último tramo de la siembra y como siempre les traemos también los precios de la lonja y el tiempo. Comenzamos. Seguimos recibiendo las cartas con los derechos básicos de la PAC. Los agricultores, por desgracia, seguimos teniendo dudas. Vamos a resolverlas. Los agricultores y ganaderos de Salamanca están recibiendo estos días la carta de confirmación de sus derechos de pago básico. Los servicios técnicos de Asaja Salamanca recomiendan a todos los profesionales del campo que comprueben con detalle si los datos que en ella constan se ajustan a la realidad o si por lo contrario son erróneos. El 80% de las cartas revisadas por los técnicos de Asaja Salamanca tienen desajustes entre el tipo de derechos asignados y las hectáreas que ahora cubren, independientemente de que la explotación agroganadera sea idéntica a la que se poseía el año pasado cuando se tramitó la PAC. Las principales incidencias que presentan dichas cartas son los cambios de uso de la tierra que la Administración ha realizado de oficio, dándose el caso de que muchas hectáreas han pasado de tierra arable a pastos y ahora se ven afectadas por el CAP. También se está detectando numerosos problemas con los recintos renombrados por la Administración y en las zonas más ganaderas. La incidencia del CAP es muy significativa. Desde la semana pasada ya está disponible la información del CAP definitiva en los últimos municipios de Salamanca y Ávila que estaban pendientes de este dato, que puede ser comprobado desde las diferentes consultas alfanuméricas de los recintos del SICPAC. Por otra parte, aquellos agricultores y ganaderos que vayan a ceder o vender derechos deben revisar de manera muy detallada la carta para no incurrir en errores, que luego se traducirán en pérdidas económicas. Los técnicos de Asaja Salamanca informarán a todos aquellos interesados en estas transacciones para conseguir que el peaje sea cero. Ante la dificultad de interpretación de los datos de dicha carta, los técnicos de Asaja recomiendan a los agricultores que ya han hecho la PAC que acudan a la organización donde la tramitaron para que les comprueben si todos los datos son correctos y en caso de haber discrepancia es muy importante que tramiten el correspondiente recurso potestativo de reposición antes del próximo 20 de mayo ante la Administración, puesto que la pérdida económica de este año, aunque parezca pequeña, se trasladará al cobro de los próximos 4 años y siguientes. Comenzamos la sección de noticias en formato breve con una nota positiva. La Junta de Castilla y León ha aprobado las ayudas para la agricultura ecológica. La Junta de Castilla y León aprobó el pasado viernes el Plan Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020 que contará con un presupuesto de 53,2 millones de euros en el que se primará la incorporación de jóvenes y mujeres. Este plan tiene como objetivo llevar a cabo actuaciones que permitan estructurar el sector de la producción ecológica en Castilla y León para darle estabilidad y mejorar su competitividad. Por ese motivo priorizará las inversiones destinadas al sector productor, al que destinará 29,5 millones de euros para contratos de agricultura ecológica que supongan el mantenimiento de la actividad y la incorporación a este tipo de producción. Otros 12,5 millones de euros serán para inversiones en explotaciones agrarias y las desarrolladas por jóvenes agricultores y mujeres, a los que hay que sumar otros 4 millones de euros para primar la instalación de jóvenes en este tipo de agricultura. Además, el plan contempla 3,6 millones de euros en ayudas a las industrias y esa misma cantidad se destinará para impulsar la comercialización y la difusión de los productos ecológicos. El Boletín Oficial de Castilla y León del viernes 29 de abril publicó una orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se suprime la formación no presencial y online para adquirir la capacitación necesaria para la expedición de carnes de manipulador de productos fitosanitarios, tanto para usuarios de nivel básico como para empresas de tratamiento profesional o cualificado. La tradicional misa de San Isidro, patrón de los agricultores y ganaderos que se celebra en la iglesia de San Pablo, se traslada este año al lunes 16 a las 12 de la mañana, al no poderse celebrar el domingo 15 de mayo, fecha oficial de San Isidro, por coincidir con Pentecostés.
El Consejo de Ministros del viernes 29 de abril tomó un acuerdo de no disponibilidad de crédito en los presupuestos generales de 2016 por importe de 2.000 millones de euros. De esta manera responde el Gobierno en funciones a un requerimiento de la Unión Europea para corregir el excesivo déficit. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es uno de los afectados, soportando un recorte de 123,3 millones de euros. En el acuerdo no se detallan los conceptos sobre los que se aplicará el recorte, pero una parte importante estará relacionada con las inversiones en regadío y modernizaciones de sistemas de riego, cuyas obras sufrirán una ralentización evidente. La Asociación Agraria Asaja de Castilla y León celebró el pasado viernes excepcionalmente su junta directiva en la sede de las Cortes Autonómicas en Valladolid. El cambio de sede se debió a la invitación de la presidenta del Parlamento Autonómico, Silvia Clemente, quien recogió las propuestas y reivindicaciones de los responsables de Asaja en las distintas provincias de Castilla y León. En la reunión, los responsables de Asaja coincidieron en remarcar que son los pésimos precios que se están percibiendo tanto en sectores ganaderos, principalmente vacuno de leche, pero también el ovino, porcino y cunícola, como en el sector cerealista, los que estrangulan la rentabilidad de las explotaciones. Los responsables de la OPA han insistido en la necesidad de que la Administración regional apruebe con celeridad la posibilidad de hacer quemas controladas de rastrojo para impedir la proliferación de plagas como las que de nuevo esta campaña han levantado las alertas en el campo de Castilla y León. Juan Escribano, técnico en Asaja Salamanca, nos va a explicar qué es la línea 309 y qué seguros podemos contratar a estas alturas de la primavera. Pues la línea 309 es una línea que da cobertura a una serie de cultivos, se llama de cultivos herbáceos extensivos y como tal engloba pues una serie de grupos de cultivos, cereales de invierno, cereales de primavera, leguminosas y oleaginosas. De tal manera que en función del momento de contratación, sea en diciembre, digamos, previo a Navidad, porque se puede empezar a contratar desde octubre, o sea ahora, da una serie de coberturas. Lógicamente, la cobertura más amplia es la que se da contratando previa a Navidad, que incluye pues lo que habíamos ido diciendo en alguna entrevista previa, pues la helada, la sequía, la no ascencia, la fauna cinegética, pedrisco y incendio. Ahora, contratándolo en este periodo, lógicamente solo se cabe contratar el pedrisco e incendio, es decir, de toda esa serie de coberturas previas, solo se podrían coger el pedrisco e incendio. Y para aquellos que en su momento hubieran contratado la línea más amplia, digamos, previa a Navidad, pues lógicamente cabe dos opciones. Ya tiene garantizado el pedrisco e incendio en esa línea, pero si los rendimientos que los asigna Agroseguro son más bajos de lo que ellos estiman que puedan tener ahora, pues se puede hacer lo que llaman un complementario. De tal manera que en función de los cultivos que quiera y de las parcelas que quiera puedan ampliar. Por otra parte, la gente que en su momento contratara los grupos de cultivos que ya he mencionado, la explotación o su parte de la explotación de secano tendría obligación de contratar el regadío, es decir, aquellos que en su momento contrataran los cereales de invierno y tengan cereales de primavera en su PAC, tienen la obligación por normativa de la línea de contratar el regadío ahora en primavera. Se podía haber contratado en su momento para hacer ciertos cultivos, como los cereales de invierno, pero no los cereales de primavera. Y es ahora el momento que te obliga a contratar los cereales de primavera. Es un requisito que mucha gente no es consciente, pero todo lo que vaya en tu misma PAC y tenga cobertura, es decir, los cereales de invierno, cereales de primavera, las oleaginosas y las leguminosas, tendrías que contratarlas, lógicamente, bien previamente o bien a posteriori, pero en la misma línea que la línea 309. Por hacer un poco de resumen, los cereales de primavera son el maíz, de lo que afecta a Salamanca. Cereales de invierno pues son el trigo, la avena, cebada, centeno, triticale. Las leguminosas habituales, pues que pueda ser la beza, por ejemplo, garbanzos y lentejas, y las oleaginosas más habituales son el girasol y la colza. Esos grupos de cultivos, que alguien los tenga incluido en su PAC, si ha contratado el seguro previa a Navidad, tendría que incluirlos todos dentro de la póliza. Y solo si no ha contratado esa línea y quiere contratar el pedrisco incendio, lo contrataría por lotes o grupos de cultivos. Es decir, si uno tiene todos esos cultivos y solo contrata el pedrisco incendio, podría hacer el pedrisco incendio de los cereales de invierno, el pedrisco incendio de los cereales de primavera, el pedrisco incendio de las oleaginosas y de las leguminosas. Y en este caso, y en este momento, no obliga a contratar los otros grupos de cultivos, cosa que en diciembre sí pasa. Para la mayor grupo de cultivo, exceptuando para el maíz, que es el 31 de julio, para el resto de cultivos el 15 de junio. Entendiendo que por las circunstancias climatológicas, que además ahora empiezan a estar otra vez un poco revueltas, lo ideal es que en un momento en que uno entienda que ya tiene
cierta previsión de los rendimientos, pues que lo contrate con la mayor antelación posible, porque el coste va a ser semejante ahora que dentro de un mes, y tratar de evitar que, como decimos por aquí, que uno le pille el toro. El hecho de que uno haya contratado la póliza previa a Navidad, tiene que contratar dentro de esa póliza todos los grupos de cultivos que dan cabida en esta línea. Es decir, los leguminosas, oleaginosas, cereales de invierno y cereales de primavera. Y el que solo contrate perisco de incendio, es decir, el que contrate por primera vez dentro de este plan 2015 el seguro, solo tiene que contratar los grupos de cultivos que él quiera. Pero sí, dentro del grupo de cultivo que él quiera, todos los cultivos. Es decir, si uno decide contratar el cereal de invierno, no puede contratar el trigo y no contratar la cebada. Tiene que contratar todos los trigos, todas las cebadas, todos los triticales y todos los centenos y avenas, siempre y cuando en la PAC vayan como grano, no como forraje, dejando claro que todos los cultivos que vayan como forraje la PAC no se pueden cubrir dentro de esta línea, porque esta es para producción grano. En Asaja, aparte de que tenemos las distintas oficinas comarcales, que los técnicos también lógicamente están al día de esta serie de circunstancias, lo ideal es preguntarme directamente a mí y mejor presencial, porque muchas veces la explicación personal es más fácil que vía telefónica. Que vengan aquí, que entren con nosotros. Comenzamos la semana con chubascos aislados. Vamos a ver qué nos espera para el resto de la semana y los precios de la lonja de esta mañana. Hasta aquí el programa de hoy, no tenemos tiempo para más. Recuerden que pueden volver a ver este programa si se han quedado con alguna duda sobre agroseguros, sobre la PAC, en el canal de YouTube de la 8 de Salamanca y también en la página web de Asaja Salamanca. Como les digo siempre, nos vemos la semana que viene y mientras tanto consuman productos salmantinos y tengan buena semana.